soy Alejandra, la mamá de Juan José Correa Lopera. Tiene 5 años, nació con labio y paladar hendido, unilateral izquierdo. Cuando mi esposo y yo estábamos en embarazo, a la semana 20 de gestación, Juan José, hicimos la ecografía de tercer nivel y nos dijeron que Juan José venía con esa patología. Fue devastador para nosotros. Lloramos muchas semanas seguidas, pero fuimos muy afortunados porque desde el día siguiente de que nos dieron esa noticia, pudimos conocer la Clínica Noel, pudimos tener una entrevista con la psicóloga y ella nos empezó a acompañar en ese proceso. Tuvimos que hacerle ese duelo al niño perfecto, al niño que teníamos imaginado en nuestra mente. Afortunadamente, al pasar los días, fuimos aceptando ese nuevo niño, nuestro hijo, y nos enfocamos fue como en ser muy disciplinados y aprender todo lo necesario para poderlo recibir. Empezamos, como todos papás, a buscar por internet, que es lo primero que nos dicen que no hagamos. Sin embargo, es lo que hacemos. Empezamos a buscar como sobre la patología, qué era, de qué se trataba. Realmente no encontramos muchas cosas, aparte de la información de la clínica, como en redes sociales y demás, sino cosas de otros países. Entonces ahí fue que nació como la idea de nuestras redes sociales. Tenemos como una página en Instagram que se llama Labio y Paladar Hendido. Y también nuestro canal de YouTube, LPH Colombia, donde empezamos como a registrar todo ese proceso. Allí nos siguen personas de todo el mundo que suelen tener muchas dudas y que nosotros tratamos de resolverles de acuerdo a la experiencia que hemos tenido. Nosotros lo que hemos hecho han sido como unos posts sobre cada intervención que le hacen al niño, cuáles son esos cuidados que hay que tener en cuenta y esas recomendaciones, obviamente individualizando cada caso, porque esa es nuestra experiencia. Obviamente cada persona puede tener una experiencia diferente, pero en general son recomendaciones válidas para cualquier proceso. Esas son como las principales dudas que tienen los padres. Es un proyecto muy bonito que tienen en la Clínica Noel y es acompañarlos durante toda su vida, desde la gestación hasta que ellos puedan tener una inserción en la vida laboral, porque durante todos los procesos que ellos van a enfrentar necesitan un acompañamiento. En el punto donde estamos es clave el tema de adaptarse al colegio, de compartir con los otros amigos, de tener que afrontar preguntas como ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esto? Entonces ellos les vamos a dar a través de esa terapia psicológica herramientas para que ellos no se sientan excluidos ni marginados, ni sufran de pronto de bullying, sino que ellos estén empoderados y realmente digan con total naturalidad qué fue lo que les pasó, por qué cirugías han pasado. El consejo que me daría a mí misma mirando atrás y ya habiendo pasado por todo este proceso es: tranquila, todo va a estar bien. Juan José va a ser un niño súper sano, súper perfecto, porque para nosotros no hay niño más perfecto que él. Y nosotros usamos, nuestro lema es Keep calm, it's only a cleft, ¿cierto? Entonces conserven la calma, es solo una fisura, y así lo hemos tomado como lema de vida. Entonces todo va a pasar, vas a tener un proceso, un acompañamiento y lo vas a lograr de la mano de tu esposo, de tu familia, de la fundación, de los especialistas. Entonces todo va a estar bien, no te preocupes.